Bueno, de verdad estoy muy contenta por tenerlos en este recinto, a los docentes, a los estudiantes, pero sobre todo a las personas que nos acompañan de afuera del departamento de Nariño y de esta región tan hermosa como Tumaco, a nuestro sacerdote, al padre Helber Vizcano, que gracias a Dios, yo le decía a él en alguna ocasión, Dios lo trajo a usted aquí porque debe cumplir con una misión y la está cumpliendo. Entonces a nuestro coronel también un saludo especial y a los miembros de la fundación, a la gobernación que ha propiciado este foro tan importante para que Tumaco sienta la importancia de lo que aconteció en 1906, pero las oportunidades que tenemos como territorio de crecer en turismo religioso. Entonces, de verdad, creo que los tumaqueños nos tenemos que sentir orgullosos de los que tenemos en esta tierra, ser empoderados, apropiarnos de esta posibilidad, de estas oportunidades, de las potencialidades de nuestro territorio y creérnoslas y hablar de lo lindo de Tumaco, hablar de lo que pasó en 1906, hablar de esas oportunidades que tenemos. Entonces a eso los invito, queridos estudiantes, queridos profesores y de verdad Gobernación de Nariño, muchísimas gracias por impulsar al padre Vizcano, que es nuestro mentor y que siempre está impulsando, al padre Ricardo, muy buenos días. Bueno, entonces muchísimas gracias y de verdad bienvenidos y disfruten todo esto que hoy nos va a comentar el padre, pero también nos va a comentar nuestro homólogo Wilder López, el presidente de la Cámara de Comercio de Buga, que hoy lo tenemos aquí visitándonos. Bienvenido por segunda vez. Él estuvo aquí antes de que el arco del morro se nos cayera y entonces nos tomamos esa foto en esa ocasión y resulta que a la semana de haber estado aquí se nos cayó el arco y yo le dije, hola Wilder. Bueno, de verdad, bienvenidos, entonces siéntanse en su casa. Gracias. Muchas gracias. En representación de la Dirección Administrativa de Turismo de la Gobernación de Nariño, el doctor Orlando López. Muy buenos días. Vamos a tratar de ser muy concretos porque a quienes vinimos a escucharles a los ponentes. Reciban un cordial y afectuoso saludo de nuestro gobernador, doctor Luis Alfonso Escobar, de la directora de Turismo, la doctora Claudia Patricia. Para la gobernación, para la Dirección de Turismo, esto es un placer poder compartir con las comunidades y sobre todo en el marco de una iniciativa de turismo que le puede generar desarrollo al territorio. Una nota pequeñita, ¿cuántos de aquí conocen Cartagena? Bueno, o si no, por lo menos por televisión. ¿Quién creería que Cartagena, que también tiene sol, playa, mar, le iba a apuntar al turismo religioso? En enero de este año, en la feria internacional más importante del mundo, que se llama FITUR, que se realizó en España, Cartagena fue premiado con ese eslabón de turismo religioso a nivel mundial. De tal manera que no se extrañen que un destino turístico como Tumaco, con sol, playa, arena, le quiera y tenga con qué apuntarle al turismo religioso. Muchísimo más que otros territorios. El único milagro eucarístico en Colombia, eso ya nos contarán con más detalle. Pero imagínense esa riqueza que tiene Tumaco. Entonces, aquí hay un potencial inmenso que puede permitir o puede contribuir al desarrollo del territorio. La Dirección de Turismo ha propiciado estos espacios con el motivo de aprender de otros que ya lo están haciendo bien, como es el caso de Buga, y por eso nos acompaña una persona que conoce mucho del tema. Ya se hizo el foro de turismo religioso en Ipiales la semana pasada, el 26, se hizo en Pasto también el 27, gracias a Dios con muy buena afluencia y de donde salieron muy buenas iniciativas
para que Nariño sea un destino turístico religioso, no solo para Colombia, sino para el mundo. Que aparezcamos en el mapa del turismo religioso, entendiendo que ese turismo religioso atrae peregrinos y el peregrino se convierte en un turista que demanda transporte, que demanda alimentación, que demanda hospedaje, que demanda artesanía, un turista que consume los productos del territorio. Y se ha dicho siempre que el turismo religioso es de los turismos menos invasivos, menos depredadores, es un turismo respetuoso con el territorio, que incluso promueve valores, promueve la convivencia. Ese es el tipo de turismo que necesitamos en nuestro territorio, que respete a las comunidades, que respete su cultura, que respete sus tradiciones y, por supuesto, un turismo de fe, porque Nariño, hemos dicho, es una tierra de fe y a eso le estamos apuntando y creemos que esta es una muy buena oportunidad para que empecemos a avanzar hacia un proceso un poco más sólido, más consolidado, más competitivo, porque Nariño tiene, ¿ustedes saben cuántos templos parroquiales tiene Nariño aproximadamente? 160 templos parroquiales aproximadamente hay en nuestro departamento en 3 diócesis, y uno a duras penas conoce el templo del barrio. La riqueza que tiene nuestro departamento es gigante en temas de fe, en temas de patrimonio, en temas de infraestructura, en temas de cultura. Entonces, a eso queremos apuntarle y desde la Dirección de Turismo solo queremos aportar nuestro granito de arena para que los territorios sean los que se beneficien de esta de esta línea o tipología de desarrollo en torno al turismo religioso. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Insisto, un cordial saludo de nuestro gobernador, de la directora, y le cedemos la palabra, por supuesto, a quienes queremos escuchar, que son nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a lo que vinimos. En esta jornada vamos a aprender muchísimas cosas y queremos en ese sentido darle el paso a nuestro primer ponente, el padre José Ricardo Cruel. Agradecerle también por aceptar esta invitación. Le damos la bienvenida. Bueno, el tema que se va a desarrollar con el padre José Ricardo es Contexto, Diócesis de Tumaco y Visión de Turismo Religioso. Un saludo cordial y fraterno, con mis mejores deseos de bendiciones para todos ustedes, al señor Director Nacional de Turismo y Presidente de la Cámara de Comercio de Buga, doctor López. Doctor López, muchos saludos. A la delegación de la Secretaría Departamental de Turismo, gracias al doctor Orlando, que representa también a nuestro querido gobernador Luis Alfonso, nuestra cercanía y cariño de amigo de este gobierno regional. Al comandante del distrito de policía aquí en nuestra región, comandante Galíndez, que ya tuvimos la oportunidad de encontrarnos en algún momento, a la directora de la Cámara de Tumaco, querida Zaida, hermana Rotaria, y sobre todo ustedes, docentes, jóvenes y señoritas de nuestras instituciones educativas. Además, también nuestro saludo a todos los demás que de una manera u otra se hacen presente con esta preocupación de convertir nuestro territorio del Pacífico nariñense en un destino adecuado y productivo del turismo. Nos han pedido contextualizar un poco el tema de la diócesis de Tumaco y pues espero que no se cansen ni se estresen con estas 40 páginas que he preparado para poderlas compartir con ustedes, sobre todo los jóvenes y señoritas de los colegios, que yo también soy docente de una institución educativa. Sabemos que mantenerles a ustedes la atención es muy difícil, pero esperamos que este tema les llegue a su corazón, tanto como a ustedes, como también a sus docentes y directivos de sus respectivas instituciones. A las personas que vienen de las parroquias, también nuestro cariño como siempre y nuestro saludo. Cuando nos piden hablar de turismo religioso, inmediatamente nos tenemos que evocar a lo que es la Iglesia Universal. Una instancia de la Iglesia Universal fue el Concilio Vaticano II,
que se desarrolló entre el año 62 y el año 65 del siglo pasado. Ustedes jóvenes, cuando nosotros les hablamos así, dicen, uy, siglo pasado, eso fue hace muchísimo, sí, hace mucho tiempo, en 1962. En el Concilio Vaticano II, que es la reunión de todos los obispos del mundo para tratar temas importantes, coyunturales, se abrió una ventana importantísima para la Iglesia Universal, que fue cómo dialogar con el mundo moderno, el mundo contemporáneo. Podríamos decir hoy también que la Iglesia anda en esa búsqueda de cómo dialogar con las nuevas culturas contemporáneas. Y propuso un criterio importantísimo. Ese criterio se llama escudriñar o escrutar los signos de los tiempos, es decir, analizar e interpretar a la luz del Evangelio los acontecimientos importantes del mundo moderno y cómo abordar esos acontecimientos importantes, de tal manera que la Iglesia reconoce y comprende el mundo en que vive, sus explicaciones, sus anhelos, sus características, sus dramas. Y nosotros como Iglesia del Pacífico Nariñense, ese trabajo sí que lo hemos ido a hacer a lo largo de más de 100 años de evangelización. Hace un momento el delegado del departamento nos decía, respetando su cultura, respetando sus costumbres, respetando sus proyectos de vidas, respetando sus autonomías y sus anhelos. Y nosotros como Iglesia hemos venido procurando comprender este mundo del Pacífico Nariñense. Y una de las realidades que la Iglesia quiere incorporar a su tema de evangelización es indudablemente el turismo de masas contemporáneas, porque tal como lo decíamos hace un momento, la costumbre de peregrinar a lugares sagrados es viejísima, antiquísima. No estamos descubriendo aquí el agua tibia. Esa es una costumbre muy antigua. Desde siempre, lo decía doctor Orlando, los peregrinos acudían a los santuarios para adorar a Dios, orar y participar en actos religiosos. Ahora, con esta propuesta de el Pacífico como turismo religioso, queremos convertir ese hombre y mujer de fe creyente en un turista. Coincidimos plenamente en ese propósito. Yo lo decía al revés. Nosotros en la Iglesia no solamente pensamos en turistas, sino que pensamos en peregrinos de fe y peregrinos de esperanza. Entonces, desde ese contexto, el Papa Francisco, en su exhortación del 2013, nos invita a poner la lupa en aquella evangelización de quienes nunca han oído hablar de Dios y de Jesús. Y en ese está la pastoral turística. En ese colocar la lupa, en eso está la pastoral turística. Es decir, cómo hacer del turismo un espacio de evangelización y cómo hacer de la evangelización la promoción del turismo. Dos componentes importantes de una misma moneda que la Iglesia ha venido construyendo y favoreciendo, y que ahora queremos comprometernos con este proyecto que a nivel nacional, regional, nos han venido a ofrecer la Gobernación, la Dirección Nacional de Turismo, a través de la Cámara de Comercio, con la participación de todos nosotros. Pero también debemos tener en cuenta que para nosotros como Iglesia, cuando hablamos de turismo religioso, no podemos descuidar tres elementos importantes, sin los cuales es imposible que podamos participar de un turismo religioso. Y el primero es ver los lugares definidos como sitios de destino turístico en relación con los eventos que esos lugares significan. Es decir, entender los lugares turísticos como presencia de la acción de Dios y que hay una experiencia de vida y de fe. En todos los lugares, santuarios, centros de fe, hay unas experiencias de vida. En todos los lugares. Ustedes ven ese afiche que está ahí que se llama Milagro Eucarístico de la Ola, de 1906. Eso fue una experiencia maravillosa de fe de nuestros ancestros, de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, como decía la Chilindrina. Ellos vivieron esa experiencia y nosotros somos herederos de esa espiritualidad y de esa experiencia de Dios salvífica que realizó en este pueblo de Tumaco en 1906. Entonces, por ejemplo, si en el bajito tenemos una imagen
de un fraile con una hostia en la mano, lo importante no es esa imagen, lo importante es que eso nos evoca como fe y también como turismo a este acontecimiento. En ese sentido no podemos ver los lugares turísticos solamente como lugares físicos o estáticos, sino relacionados con eventos maravillosos de fe. Por eso es importante que cada lugar de peregrinación se comprenda como un espacio que ayuda a las personas a entrar en contacto con Dios, a darle gracias a Dios y a recibir cualquier intuición de Dios que lo conduzca a la paz y a la tranquilidad. Si usted va al bajito y se coloca al pie de esta imagen contemplando el mar, es posible que Dios inspire en usted tranquilidad y paz. Y es posible que su corazón esté más dispuesto a escuchar la voz de Dios frente a cualquier circunstancia o adversidad que esté pasando. Ahí la fe y el turismo se conjugan de manera integral, de manera inherente. Por eso no pueden estar separadas y me alegra esta iniciativa. El segundo elemento que no podemos descuidar y olvidar es que los lugares turísticos sagrados tienen una dimensión sacramental y espiritual. Siempre serán lugares donde espacios privilegiados del encuentro de Dios con el hombre. Nosotros tenemos muchos lugares turísticos en el Pacífico nariñense, santuarios de fe, donde nuestros ancestros y nosotros mismos hemos abierto una ventana para encontrarnos con el Creador, producto de esa espiritualidad que nos define como miembros de esta cultura afro, mestiza o indígena. Si ustedes visitan Mahuipayán, si ustedes visitan el Señor del Mar en Salaonda, si ustedes visitan aquí en la catedral, la capilla que está al lado de la catedral, que nos recuerda Santísimo Sacramento que salvó a Tumaco en 1906, si ustedes visitan el lugar del Bajito, donde está esta imagen que nos recuerda siempre este acontecimiento, si ustedes visitan, por ejemplo, Santa María Barbacoas, la Virgen de Atocha, si ustedes visitan cualquier lugar de fe, un lugar santo, es porque hay una experiencia de fe, un acontecimiento de fe. Entonces no debemos descuidar esa realidad. Les voy a colocar otro ejemplo. Al frente de la parroquia de la Merced, en el templo, hay un busto de una religiosa de nombre Yolanda Cerón, ¿cierto? Que fácilmente lo podemos incluir como destino turístico. Pero este busto tiene una realidad sacramental y espiritual. Este busto representa la vida de una religiosa que entregó la vida por los afrodescendientes e indígenas, al igual que Jesús. Entregó su vida para dar vida a los demás. Entonces ahí encuentran ustedes que estos lugares tienen una dimensión y perspectiva sacramental y espiritual. Coloquemos también otro ejemplo, que tristemente está deteriorado, ¿no? En el polideportivo, no sé cómo se llama ahora, porque como ya dejó de ser polideportivo, no sé cómo se llama ahora. En el polideportivo nosotros tenemos ahí el templete, y que el templete representa un acontecimiento importantísimo de la evangelización de nuestra diócesis de Tumaco, que fue la visita ¿de quién? De Juan Pablo II, el 4 de julio de 1986. Pues resulta que Juan Pablo, Papa en su momento, hoy es un santo, y es San Juan Pablo II. De tal manera que en el templete, los tumaqueños y tumaqueñas tuvimos la oportunidad de tener a un santo, y no un santo de hace 2 siglos, un santo del siglo pasado. Sus abuelos, ustedes jóvenes y señoritas, pregúntenles, sus abuelos conocen y sus abuelos pregúntenles, de 4 de julio de 1986. Ahí hay un lugar que nos remite a unos eventos sagrados y espirituales de la visita de un santo.
En 1906, este milagro que ustedes lo ven acá, que sucede a la subida del puente de Flores, entre el puente de las Flores y la antigua aduana, este lugar de 1906 fue producido por Dios, por el Santísimo Sacramento, en las manos de dos sacerdotes, Gerardo Larrondo y Julián Moreno, ¿cierto? Julián Moreno hoy es beato. O sea que este territorio del Pacífico ha tenido y ha sido pisado por tres santos: Ezequiel Moreno, obispo de Pasto en su momento, y que visitó este territorio; Julián Moreno, que salió con el padre Gerardo Larrondo a detener la obra con el Santísimo Sacramento; y San Juan Pablo II, que nos visitó en 1986. Díganme ustedes si no amerita que Tumaco tenga un turismo religioso privilegiado, un turismo religioso que tiene contenido de fe, un turismo religioso que, además de presentarle todas las riquezas que tenemos como cultura, le ofrecemos una experiencia de fe al peregrino y al turista. Entonces, en ese sentido, todos los lugares o sitios que se consideren como de peregrinación o de turismo son lugares también de evangelización. A mí me pidieron que hiciera un contexto de la diócesis de Tumaco. Yo quise empezar primero con estas ideas para poder comprender lo que significa precisamente esta conjugación entre turismo y evangelización, y cómo nuestros procesos de evangelización respaldan hoy por hoy estos proyectos de turismo, y cómo el turismo se nos presenta a nosotros también como una oportunidad de evangelización. Porque quien quiere conocer, a fuerza de conocer también la historia que está unida y narrada de estos lugares sagrados, terminará despertando por intuición de Dios alguna realidad espiritual en su corazón y en su alma. Y yo los invito a ustedes, jóvenes y señoritas, a valorar eso. Sé que en las instituciones se hacen trabajos interesantes sobre ese tema, y esperamos que esos trabajos pedagógicos no queden en el vacío, sino que ustedes aprendan a valorar lo que tenemos, lo nuestro, aprendan a promoverlo, a defenderlo y a cuidarlo, porque junto al tema de la dimensión sacramental y espiritual, ya que son lugares de evangelización, son lugares también ecológicos, que tenemos que aprender a cuidar, que tenemos que aprender a conservar, que tenemos que aprender a promover, porque estos lugares, además de ser, como lo repito, sitios sagrados, son lugares de encuentro con Dios. Además de eso, lugares que debemos cuidar. Entonces, nuestra iglesia del Pacífico Nariñense, para contextualizar un poco la evangelización y por qué la importancia de estos lugares sagrados como destinos turísticos, nuestra iglesia del Pacífico Nariñense tiene un recorrido por más de 100 años. Hace un momento les mencioné a San Ezequiel Moreno. San Ezequiel Moreno, obispo de Pasto, finalizando la década del siglo XIX, hacia el año 1890, le pide a una comunidad de religiosos llamados agustinos recolectos que por favor se hagan cargo o le colaboren mejor en el cuidado espiritual de las almas del Pacífico Nariñense. Y esta comunidad española le acepta la propuesta, y en 1890 envían un grupo de religiosos a este territorio. Entre esos religiosos viene Gerardo Larrondo, viene Hilario Sánchez, y son los mismos que en 1906, bueno, Hilario volvió a España, en 1905 llega Julián Moreno, y en 1906 se produce ese milagro, estando estos dos religiosos y sacerdotes. Luego en 1927
la Santa Sede en cabeza del Papa Pío XI, constituye la figura canónica de iglesia particular de este territorio del Pacífico. Esa figura se llama Prefectura Apostólica de Tumaco. Comienza el 1 de mayo de 1927. Es decir, que nosotros como iglesia católica, el 1 de mayo del 2027 cumplimos 100 años y les vamos a celebrar esos 100 años. Como iglesia particular, es decir, iglesia con autoridad, gobernabilidad y autonomía. El 5 de abril de 1954, esta prefectura de Tumaco se divide en dos. Guapi, que la siguen atendiendo los agustinos recolectos, y esta parte de la región del sur, que la atienden los hermanos sacerdotes de la Orden de Carmelitas Descalzos. Ustedes tienen ahí un ejemplo. Padre Eber es de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Llegan aquí en 1954 a atender todo este territorio. O sea que ellos también van a cumplir 100 años en el 2054. Esperemos que para esa fecha todavía estén aquí. ¿Qué hacía la iglesia en su momento? ¿Cuál era la pastoral? La atención de las almas, la visita a las comunidades. Y los primeros obispos, entre ellos Monseñor Bernardo Merizalde, Luis Irizar Salazar, se dedicaron a unos temas de ese momento de promoción humana: educación, salud, construcción de parroquias y atención humanitaria. En ese tiempo no llamaba atención humanitaria, llamaba atención de caridad. La iglesia era la que proporcionaba los alimentos gratuitos en las instituciones educativas. Profesora, la doctora Zaida se nos fue. Nos daban un pan con una leche que se van a reír ustedes, la leche peyona. Aquí no hay ningún tomaqueño de 60 años. No. Entonces, eso era lo que hacía nuestra iglesia. El 5 de noviembre, Monseñor Luis Irizar Salazar fallece, y antes, previamente a eso, el 7 de febrero de 1961, el Papa eleva a condición de vicariato el Papa Juan XXIII. Pasamos de prefectura a vicariato, que es una figura mayor, con mayor autonomía y gobernabilidad. De tal manera que nosotros somos vicariato a partir del 7 de febrero de 1961. 1961. En 1965 muere Monseñor Luis Irizar Salazar, que es muy famoso en todo el Pacífico. Tenemos instituciones, para Bamako hay una institución que se llama Luis Irizar Salazar, en nombre de este gran obispo que tuvimos en el Pacífico nariñense. Construyó hospitales, escuelas, creó nuevas parroquias. Y comienza en 1966 el gobierno eclesiástico de un reconocidísimo obispo español, Monseñor Miguel Ángel Lecumberri, que muchos de los que estamos aquí en los tumaqueños seguramente tuvimos la oportunidad de conocer. De Monseñor Lecumberri, del 66 hasta el año 1990, tenemos una evangelización que se va creciendo con la presencia de nuevas comunidades religiosas. En 1970 llegan las Hermanas de Compañía de María a Salahonda. En el 1974 construyen, edifican e inauguran la institución agrícola que se llama así, de La Playa. Lamentablemente este año la entregaron después de casi 70 años, y en el año 71 un gran servicio de evangelización para el Pacífico nariñense, que no lo estamos utilizando mucho porque estamos con tantos medios de modernización, la Radio Mira. Radio Mira fue en su época, el año 70, un gran medio de comunicación y de evangelización en busca de la verdad y de la cercanía de los pueblos del Pacífico nariñense. Nosotros como iglesia siempre hemos procurado apuntarle a la promoción social y humana de nuestro territorio, y la emisora Radio Mira ha sido uno de nuestros estandartes en este proceso de evangelización. En 1973 pues ya creamos un centro de catequesis para la formación de catequistas. Yo quiero decirles que durante todos estos años se fueron constituyendo parroquias en Incharco, en Satinga, Mahuipayán, y se fueron promoviendo todos estos lugares que ahora
los queremos incorporar a esta ruta turística. Se fue creando el tema de la peregrinación a Mahuipayán, se fue creando el tema del Señor del Mar acá en Salahonda, se fue creando, bueno, cantidad de cosas. La Casa de la Memoria, que no tiene un poco más de 10 años, cerca de 10 años, y fuimos creando cosas importantísimas. Dentro de esos eventos de evangelización, uno de los más importantes, como ya les acabé de señalar, es el del 4 de julio de 1986, que es la visita del Papa San Juan Pablo II. Y en el año 1999, el 29 de octubre, justamente el año pasado, celebramos nuestros 25 años jubileo de la diócesis. El Papa Juan Pablo II, precisamente después de su visita acá, eleva esta vicariato a la condición de diócesis. La diócesis es como una iglesia ya madura, independiente, autosostenible, con procesos pastorales claros y sólidos. Y por eso nosotros hoy por hoy somos una diócesis. Fuimos caminando de prefectura, que es como la infancia, el vicariato, que es como la juventud, y ahora estamos en la diócesis, que es como la madurez. Todo lo que ustedes hoy estamos acá tratando de identificar y concretar es el resultado precisamente de este proceso de evangelización. Ya llega a Monseñor Gustavo Girón en 1990, le toca asumir en el 1999 la condición de diócesis, y Monseñor dura hasta el año 2015. Monseñor Gustavo promueve muchas cosas acá, además de las que ya se traían, un plan organizado y orgánico, la promoción de las vocaciones autóctonas, continuar con eso. Recibió otras comunidades religiosas, franciscanos, combonianos, claretianos, Sociedad Misionera de Belén, etcétera, etcétera. Y promovió el tema también de la educación. Y a partir del 2015 que él renuncia, en el 2016-17, llega pues Monseñor Orlando La Villanova, que le da una potencialización de todos los procesos, el tema del liderazgo social, el tema de la organización pastoral, administración, el tema de visibilización a través de los medios de comunicación. Ese ha sido nuestro recorrido hasta el año anterior, que Monseñor Orlando fue designado como nuevo obispo de Ocaña y se posesionó en septiembre en esa localidad. Hoy estamos nosotros al frente de nuestra Iglesia Católica con muchos deseos de darle continuidad a esta evangelización que Dios ha colocado en nuestras manos. A ustedes les pedimos su voluntad, su apoyo para este proyecto de hacer en el territorio del Pacífico nariñense esta ruta de turismo religioso. Vale la pena contribuir a ella, promoverla y sobre todo usarla. Nosotros nos gusta mucho salir a otras partes y conocemos muy poco lo que tenemos en el territorio. Les invitamos entonces a valorar lo que tenemos acá en el territorio, porque es la experiencia de fe de nuestros ancestros que los lugares turísticos nos van a evocar y recordar, para nunca olvidar que detrás de cada lugar turístico hay una experiencia de fe, de espiritualidad trascendental y sacramental que debemos proteger, cuidar y comunicar. Espero que el Señor nos ayude a cumplir con esa tarea, con el apoyo de todas las instituciones que están aquí presentes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su paciencia.